Entonces lo que vas a ver aquí es la cuestión de examen mental. El examen mental, pues es una de las competencias, no solamente para la evaluación en términos de lo que hacemos en psiquiatría, sino que también de los pacientes por otras especialidades o por otros servicios, ¿verdad? Siempre hacemos como porque no es solamente por causas psiquiátricas que se puede alterar el examen mental, ¿verdad? Tenemos, lo primero que vas a ver es una combinación entre observación, conversar con la persona, es lo que más información te va a dar y algunas veces va a ser necesario hacer estimulación, que puede ser verbal, táctil o dolor. Y en algunas circunstancias, pues practicar escalas o pruebas específicas para no te queda claro la tensión o quieres confirmarlo, le haces una prueba como la prueba de la A, por ejemplo. Hay varios aspectos que comprenden el examen mental, entre ellos, pues, la actitud, cómo se ve, conciencia, atención, orientación, memoria, abstracción, senso-percepción, conducta motora, afecto, pensamiento, insight y juicio. Hay una mnemotecnia que puedes utilizar para como, medio recordar esto, ¿verdad? Cuando quieres en particular hacer una evaluación completa y sistematizada, especialmente al inicio, después esto ya se va haciendo como más automático, ¿verdad? Entonces, comprar ropa en Aka Joe's para ir a una cena del OMS donde solo churros capi dan, ¿va? Lo cual pues causa risa. Y esto va en relación a los diferentes elementos, ¿verdad? Que llama aquí. Aspecto, conciencia, atención, el ACA, o orientación, memoria y sensopercepción, la OMS. Y la parte aquí, juicio, el conducta motora, afecto, pensamiento, insight, el CAPI y juicio y abstracción como la última parte. Jajaja. Entonces, aspecto es lo que ves, ¿verdad? Lo describes en todos los términos semiológicos que has aprendido: sexo, edad, raza, estado nutricional, estado de salud, como uno de los aspectos importantes, ¿verdad? Cómo está vestido. Y aquí agregamos la parte importante que es la actitud, ¿verdad? Que si está vistiendo, eh, asistiendo de forma voluntaria o involuntaria. Es muy común que en las emergencias de psiquiatría que llevan pacientes que no quieren estar precisamente ahí. Está cooperando o está indiferente, negativo, amedrentado, evasivo, o cuál es su actitud, servicial, jocoso. Muchos de estos aspectos se ven para el examen en términos generales, luce en buen estado general, saludable, o luce deteriorado, regular estado general, con vestimenta descuidado, en su higiene personal también, o luce vestido de forma rara, ¿va? Y no es Halloween para decir que es normal que ande así, ¿va? Luego, ya aspectos propiamente de aquí, es la conciencia, que es como para mantenerse despierto prácticamente, ¿va? Las alteraciones son las pérdidas súbitas y transitorias son algo que muy comúnmente vas a ver más en situaciones de emergencia, síncopes, desmayos. Nosotros lo vemos en relación a los medicamentos, por ejemplo, pueden dar cambios ortostáticos, entonces los pacientes mareos, desmayos, pueden tener pérdidas transitorias, o aquí podríamos agregar también de algo como puramente psiquiátrico, los síndromes disociativos, pacientes que de repente tienen el ataque de ansiedad y pierden noción del tiempo o de la realidad y como que se confunde transitoriamente. Otras pues son las conmociones, los diferentes tipos de trauma encefalocraniano, y otro pues son
convulsiones, crisis epiléptica, ¿verdad? Que pues tienen su semiología específica. Muy común, más comúnmente lo que más vamos a ver son disminuciones graduales en su estado de conciencia. Desde lo normal, ¿verdad? Un paciente alerta, en vigilia, que mantiene contacto visual, está pendiente del entorno, hacia alguien obnubilado, que es como dormitado, con sueño, pero todavía despierto, aunque su atención ya aquí ya está como un poco más deteriorada. Con un pequeño estímulo verbal, la persona pues ya responde y se despierta, puede prestar atención, contestar una pregunta, hacer un trabajo y después puede que vuelve a estar dormitado o permanece despierto. Somnolencia es alguien que está con un sueño ligero. eh, Aquí ya pues se requiere más estímulo físico para despertar a la persona y la característica es que estos despiertan y a partir de aquí el sujeto ya no despierta. En el estupor, para fines prácticos hay dos estupores, estupor leve y estupor severo. En el estupor leve la persona hace muecas o responde con sonidos cuando hay una estimulación en particular táctil y más que todo como dolorosa. Hay reflejos de retiro de defensa de la persona. Y en el estupor severo solo hay como movimientos, no hay como propiamente un movimiento coordinado de defensa. Entonces, así como lo... Y a pesar de la estimulación, la persona no despierta. No puedes establecer una conversación, aunque sea por un momento transitorio. A diferencia de la somnolencia y la obnubilación, que si estimulas a la persona de forma táctil o con dolor, estos van a despertar y van a interactuar. Este ya no, y no digamos el coma o si está en muerte cerebral, ¿verdad? Que ahí no hay ningún tipo de reacción a estímulos dolorosos fuertes. Cuando estás evaluando conciencia, estás con la persona, ¿verdad? Digamos que la encuentras en estado somnoliento. Cuando entras inicialmente a la habitación, está dormido, pero lo despiertas. Le haces un pequeño estímulo táctil, despierta y después haces el resto de tu examen mental y el persona permanece despierto, en alerta. Entonces su estado de conciencia es alerta. Si empiezas la entrevista, digamos, estaba dormido, somnoliento, lo logras despertar y sientes esa dificultad que te cuesta sobrellevar la entrevista, hay que estarle durmiendo, que por momentos está dormitado, entonces su estado de conciencia sería obnubilado. O si se te está quedando dormido y tienes que estarlo despertando, pues somnoliento. O sea, no lo evalúas en el momento que lo encuentras, sino en el cómo responde ya a la estimulación, ¿verdad? Y el estado más persistente es el estado de alerta del paciente, ¿verdad? Si la persona está en estupor o en coma, ahí termina el examen mental. Porque si no está despierto, ¿cómo no se puede evaluar el resto de los aspectos, como atención, pensamiento, conducta motora, todo eso, pues ya va a estar, perdón, la conducta, el afecto no, pero la conducta motora sí, lo único es que va a estar disminuido, ¿verdad? Sin movimiento mucho, o solo reflejos, por ejemplo. Otra forma de reportar el estado se me fue al final. El estado de conciencia es a través de escalas. En, en psiquiatría, en los hospitales psiquiátricos utilizan bastante el BARS, es Behavioral Activity Rating Scale. El punto medio es 4, una persona en teoría normal, en su estado tranquilo, cooperado, 4. Puntuaciones menos de 4 indican sedación o menor estado de conciencia y agitación, inquietud motora en la parte, en puntajes superiores. Glasgow, que es una escala más específica para TEC, ¿verdad? Es incluso un poco más difícil de evaluar. Muchas personas reportan el Glasgow y ni siquiera saben qué están evaluando.
Entonces, si vas a reportar Glasgow, es porque cuando reportas Glasgow, tienes que decir, a menos que digas Glasgow 15 cheque, va. Pero si dice Glasgow de 13 ¿por qué? Ah, ocular 3 y verbal 4 y motor 6. Si reportas un Glasgow menos de 15 tienes que desglosarlo. Mucho más común es ahora el uso de el RAS. El RAS es una escala compuesta entre grado de conciencia y actividad motora. Y hasta ahora es la que más me parece como incluso más intuitiva y fácil de utilizar. Tienes un RAS de 0, sería una persona alerta y tranquilo, despierto. Y puntuaciones negativas, por ejemplo, menos de 1 sería dormitado, menos de 2 una sedación ligera o somnoliento, ¿verdad? Sueño ligero, sueño profundo. Y puntuaciones a menos de 4 y 5 ya te indicarían estupor. Y aquí ya no podemos realizar un examen mental. Uno responde a la voz, abre los ojos, a la estimulación física o retira el dolor, pero no hay una comunicación. Entonces ahí ya. Y puntuaciones superiores, ansioso, algo inquieto, agitado, muy agitado, ¿verdad? Quiere quitarse el tubo, los catéteres. La persona puede estar muy agitado, pero puede que no esté como muy conectado con el medio. O combativo, ansioso, violento, peleando con el personal, ¿verdad? Luego, la atención es el enfoque de la conciencia sobre un estímulo para aumentar su claridad. Las diferentes alteraciones van desde el nivel de atención, una persona que no presta para nada atención, está en su propio mundo, o alguien que presta atención por momentos, pero se distrae con mínimos estímulos, o alguien que está pues perseverando en una tarea, como cuando estás jugando videojuegos y te están hablando y deja ver qué dijeron más. La manera de evaluarlo, lo más común es, mientras estás hablando con una persona, uno nota contacto visual y si sigue el hilo de la conversación, uno puede intuir si está atento, pero si quieres hacerlo de una forma más específica, le haces pruebas. Generalmente estas pruebas a veces también se pueden utilizar para evaluar memoria, entonces casi compuesto. Le haces una prueba nada más que introduces una dificultad. Le dices, diga los días de la semana, pero empezando de domingo hacia el revés. Porque si solo le dices que diga los días de la semana, te lo puede decir de memoria. No estás evaluando atención. Pero si le dices que lo diga al revés, la dificultad que introduces le tiene que él mantenerse atento a llevar una secuencia y un orden. Por ejemplo, incluso si dices los días, los números del 10 hacia el 0, lo dices más lento que cuando lo dices del 1 al 10. Igual para los meses del año o la prueba de la A. La prueba de la A es, le pides al paciente que, que te apriete los dedos o que haga un sonido, te aplauda, por ejemplo, cada vez y solamente cuando escuche la letra A. Eh, Esta forma de estandarizar la prueba es en el CAM. Se hace de esta forma para que sea como estándar la evaluación. En el MOCA u otros hacen una prueba más extensa. Cuando estás haciendo una evaluación de delirio, entonces haces la prueba, te puedo pedir que hagas la prueba de la A. Entonces, das las indicaciones al paciente, te asegura, le preguntas, escuchó, o sea, las indicaciones. Si te dice que sí, entonces empiezas. Y la cadencia tiene que ser por lo menos una letra por segundo, sin detenerte en la A, como dándole ayuda, ¿va? Porque estás a tendencia de como quererle ayudar a la persona, ¿no? Entonces tú tienes que decir C, A, S, A, B, L, A, N, C, A. Terminó la prueba. Y si tiene más de 2 errores, es una prueba alterada y te indica que su atención no está como, como bien enfocada.
Luego, orientación. Una vez que estamos despiertos y estamos viendo el medio, el entorno, ¿verdad? Nos tenemos que ir ubicando dónde estamos y en qué momento estamos, ¿verdad? Eh, entonces aquí eh, con orientación, un concepto importante es que muchas veces, en particular, la orientación en tiempo y lugar, uno se puede desorientar, incluso en situaciones normales, cuando te despiertas en la mañana o se te olvidó la fecha, ¿verdad? Y no digamos nuestros pacientes que los han movilizado, los han sedado transitoriamente, pero por ejemplo, que ya les pasó el efecto, pero nadie les ha dicho la fecha. O incluso uno se topa con pacientes que los trajeron al hospital, saben que están en una emergencia, pero no saben en cuál. Y nadie les ha dicho y ellos no han preguntado. Entonces, siempre que evalúas orientación, le preguntas al paciente, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Sabe qué fecha es? Si te dice que no, entonces lo orientas y le dices qué fecha es, dónde se encuentra, le haces otras pruebas, digamos, de memoria o conducta motora, pensamiento, y luego le vuelves a preguntar la fecha para ver si se reorientó. Y eso es lo que te va a diferenciar de una falsa desorientación por, por las cuestiones que te mencioné ahorita, o si en verdad está desorientado, que no logra encajar en los datos del entorno. También la orientación es bien importante en términos que nos indica la gravedad de la desorientación de la persona. Es muy fácil desorientarse en fecha. O incluso el día de la semana uno puede decir, ¿será que hoy es lunes o es martes? Uno puede perder no sé, va mucho más fácil que, por ejemplo, perder si es de día o de noche. Si tiene ventana, ¿verdad? Si está en una UCI cerrada, pues es fácil, se pierde también. Pero, por ejemplo, saber qué mes estamos es más fácil que saber qué día estamos. Saber qué año estamos es incluso mucho más fácil, menos cuando es diciembre y estás cambiando, que una vez se escribe el año pasado. Pero ya después de qué pasa, no, pero ahorita que estamos en julio, ya ves que estás en 24, ¿verdad? Luego saber en qué lugar estás, ¿verdad? O en qué lugar te has criado, todo esto tiende a ser como más estable también. Y la orientación en persona, puesto que tú sabes quién has sido tú, por ejemplo, si tienes 20 años, por lo menos 19 años, que ya sabes cuáles respondes a tu nombre, etcétera, ¿verdad? Entonces, las personas que se desorientan en quiénes son ellos o que confunden a los familiares, les dicen otros nombres, indican mayor gravedad del, de la alteración del estado mental que cuando alguien solo está confundido en la fecha, ¿verdad? Luego, memoria implica registro, conservación y evocación de la misma. Por eso a veces sabemos que sabemos cosas, pero no las logramos encontrar en los archivos del cerebro, ¿ah? Nos cuesta la evocación. Entonces son procesos ligeramente diferentes. Hay varios tipos de memoria. Declarativa, no declarativa, básicamente es usa palabras, no usa palabras. Eh, Aquí a veces puede haber un poco de memoria de imágenes, pero aquí lo que más vas a evaluar es la memoria en términos de lenguaje. Memoria a corto plazo es memoria de trabajo, perdón, es la memoria más a corto plazo, es la memoria que nos permite conservar datos en nuestra mente el suficiente tiempo como para hacer algo o para después irlo aprendiendo. Después se migra a memoria a largo plazo, que es la memoria episódica y semántica. Una manera de distinguirlas es que la memoria episódica es eh, memoria autobibliográfica. Generalmente tú te ubicas en esta memoria en algún periodo, qué desayunaste, qué hiciste en tu cumpleaños, dónde naciste. Entonces, hay memorias que te implican a ti y la memoria semántica son cultura general o datos, quién es el presidente del país, cuáles son los 5 países o 6 de América Central, como lo que quieras.
Entonces, todos esos datos, por ejemplo, ¿no? Donde no estoy implícito yo como persona. Y la memoria de procedimientos, memoria muscular, cosas, hábitos, praxis, cuestiones así, ¿va? Los tipos de trastornos son las amnesias y esto pues, dependiendo cómo evalúas, eh, vas a ir dándole a los conceptos. La memoria que más vamos a evaluar en términos de ambiente hospitalario es la memoria de trabajo por síndromes de confusión aguda y en contextos de demencia, la memoria episódica y semántica es la que más se va a ver alterada. Entonces, la exploración de la memoria puedes hacer algo similar que con la atención o agregar otras pruebas como ya un poco más concretas, como pedirle al paciente que repita dígitos. Le das 5 dígitos, 5 porque es el promedio que la mayoría de las personas puede memorizar. Es normal que a veces haya una omisión, pero si en la mente lo dice 4, digamos que su memoria de trabajo está bien. O cambios o inserción de números, ya mostrando algo, probablemente algo de alteración. Pruebas matemáticas o pruebas de deletreo, y lo mismo, ¿ah? Palabras de 5 letras tiende a ser como manejable para la gran mayoría de las personas. Palabras ya de más de 7 y no digamos esto, pues ya necesitarías, no sé, un nivel intelectual superior. O si ya conoces la palabra, pues más fácil, va, pero aún así, ¿verdad? Em, Sensopercepción es el registro del ambiente, ¿verdad? Entonces aquí es sensación y percepción son conceptos diferentes. Sensación es el estímulo, por decirlo así, bruto, sin ninguna codificación. Y la percepción es la interpretación que hace el cerebro de esa información. El cerebro no percibe el ambiente porque está en un cráneo oscuro aislado, lo que percibe son impulsos, ¿verdad? Electroquímicos que son convertidos, interpretados. Entonces, por eso es que el cerebro se puede confundir, tener ilusiones y alucinaciones. Las sensaciones, pues, pueden ser exteroceptivas, las que vienen del medio externo, visual, auditiva, gustatoria, olfatoria y táctil. Pueden ser propioceptivas, como el sistema vestibular y la propiocepción, la posición de nuestro cuerpo en el ambiente, por eso te puedes tocar la nariz con los ojos cerrados. E interoceptivas, como los dolores abdominales, dispepsia, la sensación de mariposas, cuando uno está enamorado y era una diarrea. Cuestiones así. Estas son las sensaciones más difíciles de interpretar porque son menos específicas y más vagas. Los tipos de alteraciones, estos son principalmente alteraciones neurológicas, ¿verdad? Hipoestesia, anestesia, analgesia, cuando tomas un ibuprofeno, situaciones así. Hiperestesia, generalmente neuropatía, cuando la sensibilidad está aumentada o alterada en calidad, como ser la alodinia, estímulos que se perciben como dolorosos cuando no son dolorosos, ¿verdad? Y parestesias que son como pues esos hormigueos, cuando lo más común es cuando uno se siente en posiciones que disminuye el riesgo vascular, entonces los nervios cuando se reactivan dan esa sensación. Para fines de psiquiatría, lo que más vamos a evaluar es la parte de alucinaciones. Se pueden clasificar según el estímulo sensorial de dónde viene, si tiene alucinación visual, auditiva, etcétera. Visual y auditivas van a ser las más comunes que vas a ver. Esquizofrenia, trastorno bipolar, situaciones como más que todo psiquiátricas. Lo más común son las auditivas. Y en situaciones de confusión aguda, intoxicaciones, el delirium, síndrome de confusión aguda, visual, tienden a ser más comunes. Indican como algo más orgánico, ¿verdad? Usando ese término. Los criterios es que la persona tiene que estar despierto, porque si no, lo que nos está refiriendo son sueños.
o cuando se están quedando dormidos, esas son alucinaciones hípnicas, en particular en los pacientes de privados de sueño. Como por ejemplo en la emergencia, ¿va? Que están las luces encendidas todo el día. Entonces los pacientes pueden tener una intrusión REM cuando están empezando sueño ligero. Entonces tienen como sueños cuando están como medio despiertos todavía. Eh, y esas no son alucinaciones propiamente verdaderas, pues hay que darle para que duerma. Y lo otro es que no hay conciencia de la realidad, o por lo menos hay duda de la experiencia. Que el paciente siente que se siente raro, que está escuchando voces, que no sabe dónde son, no tienen sentido, pero que en verdad las escucha, o en verdad cree lo que está viendo. ¿Va? Está viendo unos demonios, unos niños que andan por aquí. ¿Va? Entonces el paciente puede derivar en el componente conductual, que es la conducta alucinatoria. Por ejemplo, si ve demonios, va a estar asustado, va a estar queriendo defenderse, ¿verdad? Eh, que aunque el paciente nos niegue alucinaciones, pero si francamente tiene todo esto, podría ser que, digamos, está alucinando a pesar de que no nos lo diga completamente, ¿va? Luego la parte motora, aquí es una de las partes más complejas, porque son todas las acciones, ¿verdad? Hay múltiples formas de clasificarlas, voluntarias, involuntarias, simples, complejas, reflejas, ¿verdad? Em, Perdón, aquí. Entonces, una clasificación, muchas de estas son propiamente neurológicas, otras también se ven en ciertas enfermedades, trastornos por TIC, síndrome de Tourette, em, intoxicaciones, ataxia, afasia, rituales, etcétera. En catatonia, la flexibilidad, el posturamiento. En términos generales, esta parte que está en roja es lo que por lo menos me interesa más que puedan reportar. Un paciente que esté hiperactivo versus un paciente hipoactivo. Y esto es relevante por la subclasificación de los síndromes confusionales del delirium. Delirium hiperactivo, delirium hipoactivo y el delirium mixto, ¿verdad? Entonces tienes el delirium hiperactivo, es el paciente que, a pesar de que no sabe dónde está, no descansa, anda moviéndose, puede ser que esté un poco inquieto, que no quiera permanecer en su cama, a pesar de que anda como medio mareado y parece que se va a caer. Otros pacientes pueden estar irritables aquí, sacándose la sonda, tirando los orines, que no coopera o le cuesta hacer mantenerlo en su asiento. Y francamente, pues puede llegar incluso a niveles de agitación, si está el paciente, digamos, sujetado, luchando con la sujeción, o combativo, cuando ya pues puede haber un peligro incluso para la integridad de los que lo están evaluando o lo que lo quieren sujetar, por ejemplo, aquí que está peleando. Esto es bien evidente y generalmente es el principal motivo de consulta. Ve, este paciente está agitado, es porque el comportamiento es evidente y en particular si es disruptivo o lo pone en riesgo. Por ejemplo, uno de los pacientes que estamos evaluando que tiene una fractura pero está inquieto y su fractura se desalinea a cada momento por su propia agitación. Entonces esto puede ser potencialmente peligroso para la persona. Más común que la hiperactividad es que los pacientes estén hipoactivos. El delirium hipoactivo es incluso lo más común que los otros. Es el que más se tiende a infradiagnosticar, puesto que el paciente está en su cama, no llama la atención, no molesta, como pueden decir algunos, ¿verdad? Está retraído, lento para hablar, todavía conversa, pero le haces una pregunta y como que tiene que buscar los archivos, hay una latencia en la respuesta. Y cuando te van contando cosas, van como a 0,75, 0,5 de velocidad, viendo una película en cámara lenta, ¿no? Apáticos, lo cual puede ser peligroso porque si están apáticos para comer, para beber,
Entonces se pueden deshidratar. Entonces eso les puede dar otros problemas a estos pacientes. Y no digamos si ya pues tiene propiamente una alteración del estado de conciencia, que esté obnubilado, somnoliento, o incluso estuporoso o en estado de coma, ¿verdad? Ya su grado de movimiento va a ser mucho menor. Luego el afecto, ¿verdad? Son los sentimientos, la división que hacen aquí principalmente los sentimientos y los afectos son de vida media corta, más fugaces. Y el estado de humor es lo que más sostenido es. Por ejemplo, anteriormente decía trastornos del humor, la depresión, cuando han estado deprimidos más de 2 semanas. O sea, lo ves a lo largo del tiempo. A diferencia del afecto, que la alegría ahorita te puedes alegrar si te dicen que pasaste una clase, por ejemplo, o que compraste un montón de boletos de lotería y no te ganaste nada. Qué tristeza. Situaciones así o cambian y después ponen, vaya, ni modo, vaya, se te pasa. Algunos son placenteros como la euforia, la alegría y otros pues son de cuestión más de sufrimiento, depresión, ansiedad, angustia, pánico. Y algunos son cualitativos, afectos inapropiados. El paciente se está riendo a pesar de que le están pasando cosas muy preocupantes. Están perplejos, sin respuesta emocional o cambian rápidamente, se enojan, se ponen ansiosos, tristes, lloran y están cambiando rápidamente. Es la parte de la habilidad emocional que también se puede ver en el delirio. No hay una regulación propiamente de esta parte. Para, para evaluarlo, dos cuestiones. Uno es lo que ves y lo que te hace sentir el paciente. Si el paciente lo ves como apático, que está llorando, pues podemos intuir que está triste, ¿verdad? Eh, Siempre es buena costumbre preguntarle al paciente de su estado emocional, cómo se siente, puesto que algunas personas pueden sentirse, por ejemplo, tristes a pesar de verse normal, o incluso ponen buena cara cuando se están muriendo por dentro. ¿Tú ¿Recuerdas el contrato social cuando nos preguntamos en la calle, "Hey, ¿cómo estás? Bien, pero me estoy muriendo porque no te quiero cargar con mi problema"? Entonces los pacientes pueden llevar esa norma social hacia el encuentro terapéutico y no necesariamente decirte exactamente cómo se sienten o demostrarte cómo se sienten. Entonces prueba a preguntarle y mejor aún cuando utilizas un instrumento para, para detectar algunos factores. Por ejemplo, aquí ok, vimos que esta paciente está... Ujú, pero no parecía, ¿verdad? Luego el pensamiento son las ideas que nos pasan por la mente, por decirlo así, ¿verdad? Es una integración de la corteza cerebral con la memoria y nuestro lenguaje o la expresión de la misma. Eh, es un proceso de integración múltiple. Vale mencionar también que nosotros no evaluamos pensamiento, porque no podemos leer la mente. Nadie tiene ese poder psíquico, ¿va? Lo que leemos es la expresión verbal, es lo que más utilizamos pues es casi imposible pensar sin palabras, o decir una cosa y pensar otra. Es bien complicado. Entonces están como amarrados, entonces de ahí nos agarramos para evaluar el pensamiento a través del lenguaje de la persona. Evaluamos cuatro aspectos: forma, curso, contenido y control. Forma, aquí lo principal es como la gramática, el sentido de que el pensamiento está ordenado y que es entendible.
suponiendo que hablas el mismo lenguaje que la persona. Te hablan garífuna o misquito y no lo conoces, pues todos van a sonar desorganizados, ¿va? Esas son barreras para del lenguaje que nos evitan entonces evaluar el pensamiento. Pero supongamos que hablamos el mismo idioma, ¿va? Español, español. Y la persona está intentando, habla algunas cosas, pero no tiene sentido. eh, Puede ser que está incoherente, entonces eso ya demuestra una alteración en su proceso de pensamiento. Está disgregado. Disgregado es que empieza hablando una cosa y luego termina pero perdido hablando otras cosas. No tiene coherencia, o sea, en el orden o en la gramática, que empieza con los verbos, termina con los adjetivos y no se entiende, pues, o sea, de cómo se habla normalmente, ¿eh? En circunstancialidades que dan muchos detalles, verbigeraciones que repite, lo mismo como trabado, y neologismos es que inventa palabras nuevas. En trastorno bipolar, en esquizofrenia se pueden ver estas, y en delirium, principalmente estas, que no se les entiende nada. Es como o cuando hay una alteración severa en la corteza. Curso, esto es lo más fácil, ¿está acelerado o está lento? Generalmente se evalúa como compuesto con la conducta motora. Si el paciente está hiperactivo, generalmente va a estar taquilálico, hablando rápido o diciendo varias cosas a la vez. Y cuando está somnoliento, eh, obnubilado, su pensamiento generalmente va a estar bradilálico. Contenido ya es el tipo de ideas y nos interesan, por ejemplo, ideas suicidas, ideas sobrevaloradas, ideas obsesivas o estas ideas delirantes, por ejemplo. Y el control, esto generalmente lo vas a ver en cuestiones como de esquizofrenia. Es raro que en el delirium te digan sobre eso, pero no tienen la organización. Las ideas delirantes son estos juicios falsos que la persona Este bebé que no lo lleva. ujú, cree de manera fija y que le cuesta, o sea, tú le dices, no, pero los enfermeros quieren ponerle medicamentos para que usted se recupere. No, pero es que esos son unos del FBI que quieren hacerme daño y ideas paranoides, por ejemplo. Y no lo puedes convencer de lo contrario. Por eso se mantienen con una convicción, no son influenciables y muchas veces su contenido es imposible. Que algunos pacientes te dicen, es que no, yo soy un multimillonario, y ay, no les creí. Pues otra vez sí va, quién sabe. Eh, Luego lo último es la conciencia de la enfermedad o los procesos. Esto no es solo de enfermedad, en el insight o, pero digamos, si tienes problemas en tu relación, también esto aplica, o si tienes problemas con otras personas, con una adicción, aplica esto. O sea, es como más, si lo ves en la escala, lo niego, le echo la culpa a otros, tomo algo de responsabilidad, pero no tomo acción, y tomo responsabilidad y acción. Entonces, ponle, si es un problema de conflicto de pareja, no, nosotros no tenemos con problemas de pareja y gran violencia doméstica. No, es culpa de ella. Que si ella me hiciera, satisfaciera mis necesidades, no tuviéramos estos problemas. No tiene Isa, porque generalmente los problemas son de dos, ¿va? Sí, tengo problemas, yo le he cagado, he cometido estos errores, pero no puedo cambiar, los sigo cometiendo. Y yo sí, no, así, vaya, hice estos errores en mi relación y ahora pues he decidido cambiar. Lo mismo con el alcoholismo. No, yo no tengo problemas con el alcohol, pero está histérico, ¿ah? Eh, no, sí tengo, puede ser que tengo problemas con el alcohol, pero es que bebo porque mi esposa no me presta atención o bebo por otras cosas, va, menos por culpa de él. O sea, no tomar responsabilidad, aquí ya empiezo a tomar responsabilidad, quiero
quiero cambiar, pero me cuesta y aquí pues ya estoy comprometido, reconozco que tengo problemas con el alcohol, voy a Alcohólicos Anónimos, tomo medicamentos, voy a terapia, etcétera, lo que tenga que hacer para poderme recuperar. Y lo último es el juicio, que para fines prácticos, juicio es como una evaluación de competencia. Puede el paciente tomar decisiones y estas decisiones las toma basado en información. Eh, por ejemplo, el primer criterio para evaluar juicio o competencia puede recibir información. Pues un sordo mudo que lo quieren operar, entonces tú le dices, pero mire esto, lo otro, pues, si no hayas como braille hacerle algo así para transmitirle la información, sus capacidades mentales pueden estar intactas, pero no le podemos. Entonces, puede recibir la información o utilizamos el medio en el cual la persona puede recibir información. Después, ¿es capaz el paciente de manipular, entender esta información? Aquí no es tanto de la respuesta afectiva, sino que el paciente te entiende, sí, fíjese que si no me amputan esta pierna, sé que mi vida está en peligro, pero yo decido juzgármela. O no quiero que me apliquen sangre por lo que justifica o sea, no es que te tiene que justificar con gran cuestión su decisión, pero la toma en base a su sistema de valores. Yo soy testigo de Jehová y yo no acepto sangre. Bueno, decisión de la persona. Entonces, el juicio puede estar estructurado aunque la persona no te diga como que va a tomar las mejores decisiones desde nuestra perspectiva, ¿va? Pero desde su sistema de valores es otra cosa, ¿eh? Y lo último es la abstracción, que es la parte más compleja, es lo que nos permite no tomarnos las cosas literalmente. Cuando escuchamos un chiste, pues sí, o sea, si ves los chistes de los niños son literales, pero cuando ya uno crece, va entendiendo otras cuestiones y entiende que a veces las palabras dicen una cosa, pero en verdad significan otra. Bueno, eso es abstracción. Por ejemplo, los refranes, ¿va? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Nos referimos a que cuando uno no está chica pierde oportunidades, ¿va? Pero aquí la persona es que es porque el camarón se durmió. Eso es literal, concreto, ¿va? Y también nos ayuda a abstraer semejanzas entre cosas que son diferentes. Por ejemplo, ¿en qué se parece el reloj con un metro? Que pues ambos son instrumentos de medición, lo único es que miden cosas diferentes, tipos de análisis, similitudes que se abstraen de las diferentes categorías. ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un enano, por ejemplo? Pues el enano puede ser un adulto, el niño es una persona que pues, está joven y puede llegar a crecer más. Extraer una diferencia. Pues, esta parte. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Y donde